Hola chicos, buenos días. Empezamos con una unidad nueva que es ácidos y bases. Si bien nosotros en cuarto año vimos la formación de los hidrácidos, de los oxácidos, vimos la formación de los hidróxidos y dijimos que eran bases. Y también vimos que cuando un ácido y una base reaccionan, se forma una sal y se forma agua. Esta reacción también se puede llamar reacción de neutralización. Aquí vamos a estudiar un poquito más y vamos a ver qué es un ácido y qué es una base. Según Arrhenius, que fue el primero que los definió, ácido es toda sustancia que en solución, disuelta en agua, libera protones. Protones es el hidrógeno con carga positiva. Recordemos que el átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón dando vuelta. Entonces, si pierde el electrón, ese catión es un protón. Se escribe H+. Y base, toda sustancia que en solución libera oxidrilos. El oxidrilo tiene carga negativa. Es un ion con carga negativa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un cuadrito que nos muestra un ejemplo. El ácido clorhídrico, al disolverse en agua, libera los protones más los cloros negativos, porque al irse el protón positivo, lo que queda, que es el cloro en este caso, es negativo. Como este se va con carga positiva, este queda con carga negativa. En cambio, las bases liberan los iones oxidrilos. Entonces, por ejemplo, el hidróxido de sodio, al disolverse en agua, va a liberar los iones oxidrilo, OH-, y al irse el OH-, queda el sodio con su carga positiva. ¿Sí? A su vez pueden liberar varios protones los ácidos o varios oxidrilos las bases. ¿Sí? Y con esto vamos a ver si libera dos protones positivos, lo que queda tiene carga 2 menos o dos cargas negativas y así. Y aquí está la reacción entre los ácidos y los bases, que ya la habíamos visto, que les hablé recién. Ácido más base que da sal y agua. Por este otro lado les puse un cuadrito donde habla de las características. Por ejemplo, un ácido tiene sabor agrio, es corrosivo a la piel, enrojece ciertos colorantes, indicadores, disuelve sustancias. Por ejemplo, hay mezclas entre el ácido clorhídrico y el sulfúrico que se llama agua regia y en la proporción justa disuelve el oro, por ejemplo, que es insoluble en cualquier solvente. Ataca los metales desprendiendo hidrógeno, como el magnesio, el zinc y el hierro, son atacados por el ácido, se forma la sal y desprenden hidrógeno, burbujean. Pierde sus propiedades al reaccionar con las bases. Las bases, que también se llaman álcalis, tienen sabor amargo, son suaves al tacto, untuosas, pero son corrosivas para la piel. Y en ciertos colorantes vegetales dan color azul. Se suelen llamar indicadores estos colorantes. Precipitan sustancias disueltas en ácido, disuelven las grasas, son resbalosos y jabonosos. Ahí están sus dos características, los protones y los oxidrilos. Bien, luego Bronsted-Lowry hizo otra definición porque la teoría de Arrhenius tenía ciertas fallas. Por ejemplo, no tenía en cuenta el papel del agua cuando este ácido o base se disuelven, o también le faltaban sustancias, había sustancias que no liberaban oxidrilos en solución, pero sin embargo tenían características básicas, todas esas que nombramos. Entonces, Bronsted-Lowry lo que hace es reformular las definiciones y dice: ácido, toda sustancia capaz de ceder protones, y bases, sustancias que aceptan protones, ¿sí? Y habla de que siempre están en pares conjugados. Consta de dos sustancias relacionadas entre sí porque donan y aceptan el mismo protón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ácido capaz de ceder su protón al agua.
Entonces queda como cloro menos y su protón se suma a la molécula de agua. Entonces, el ácido tiene su base conjugada. ¿Por qué? Porque acá está con el protón y acá está sin el protón. Y al estar sin el protón, si lo recibe, vuelve a ser el ácido. Entonces ahí está la diferencia, es que donan o aceptan el mismo protón. ¿Sí? En cambio el agua, en este caso, está actuando como base, porque el agua lo está aceptando y se transforma en este ion hidronio que se llama, que es el agua con un protón de más. ¿Sí? Es muy interesante ver que el agua puede tomar protones y transformarse en el ion hidronio, o podría perder protones y transformarse en oxidrilo. Entonces, según Bronsted-Lowry, siempre va actuando así, ya sea si están con la disolución en agua, el agua puede actuar de las dos maneras. Si bien es neutra el agua, no es ni ácido ni base, pero puede actuar frente a un ácido como una base o frente a una base como un ácido. El ácido conjugado se forma cuando la base acepta el protón. ¿Sí? Tenemos la base y su ácido conjugado. La base conjugada se obtiene tras perder el protón del ácido. El ácido que pierde el protón se transforma en su base conjugada. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de par conjugado. ¿Sí? El amoníaco acepta un protón y se convierte en su ácido conjugado, porque al aceptar es una base. Y el agua acá actúa como un ácido, ¿por qué? Porque se dona, ¿sí? Pierde un protón y se transforma en su base conjugada, que es el oxidrilo. Entonces acá tenemos los pares. El amonio, este ion, este es el amoníaco y este es el amonio, que es muy famoso en la química. El amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco y el oxidrilo es la base conjugada de quien actúa en este caso como ácido, que es el agua. Bien. A los ácidos y a las bases también podemos plantearle su constante de ionización, que es igual se plantea que la constante de equilibrio químico que habíamos hablado la otra vez. Lo que simplemente no se pone nunca es el agua. Entonces, si un ácido en agua libera protones, o los podemos escribir como amonio, si ese protón se pega al agua, y nos queda la base conjugada del ácido, que ahí le faltaría el signo menos, AQ es acuoso en solución. La constante de ese ácido va a estar dada por la concentración de protones pegados al agua del amonio, la concentración de la base conjugada, dividido la concentración del ácido. ¿Se acuerdan? Productos sobre reactivos, pero lo que no se pone es el agua. Igualmente se hace para el caso de las bases. La concentración de los productos de numerador dividido la concentración de reactivos, que sería la base, porque el agua no se pone. Mayor fuerza de un ácido, mayor será la constante. En este caso tenemos ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido hipocloroso. Después tenemos ácidos débiles que tienen una constante pequeña, más pequeña, ¿sí? Y quiere decir que los ácidos fuertes se ionizan totalmente, se disocian en agua totalmente, la reacción es irreversible. En cambio, en los ácidos débiles, la reacción es reversible, logra un equilibrio, se ioniza una parte. Igualmente para las bases. Tenemos bases fuertes como el hidróxido de sodio, que es la llamada soda cáustica, muy corrosiva, que tienen una constante alta, y tenemos constantes más bajas de bases débiles. Entonces, bases fuertes y bases débiles tenemos. Bien, acá para medir una sustancia, si es muy ácida, si es poco ácida o si es neutra, tenemos el pH. El pH se llama potencial hidrógeno y es la medida en la concentración de iones protones o hidronios, se puede llamar, lo puede escribir solo o asociado a la molécula de agua. Así lo proponía Arrhenius, así lo propone Bronsted-Lowry. Entonces,
vamos a ver que se puede calcular como pH menos el logaritmo de la concentración de protones. Entonces yo agarro la calculadora, escribo la concentración de protones, le hago el logaritmo y le cambio el signo, porque el logaritmo me va a dar negativo. Entonces le voy a poder cambiar el signo. ¿Sí? Supongamos el pH de una solución que tiene una concentración de protones de 1 por 10 a la menos 6 molar, el pH va a ser 6. Si yo hago el logaritmo de 10 a la menos 6, justamente buscar el logaritmo en base 10 es buscar a qué número está elevado el 10 y es a la menos 6 en este caso. El pH de una solución que contiene 0,00065 molar como concentración de protones, yo voy a hacer ese pH menos el logaritmo de, puesto en notación científica es lo mismo, 6,5 por 10 a la menos 4. Hago el logaritmo, le cambio de signo y me da 3,18. Si yo quisiera saber, en vez de saber la concentración para hacerle logaritmo, cambiar de signo y tener el pH, puedo tener el pH y voy a hacer 10 a la menos el número, el valor de pH, y eso me va a dar la concentración de protones. Al revés, porque a veces tengo la concentración de protones y busco el pH, y a veces tengo el pH y busco la concentración de protones. Ahí les dejo las dos formulitas, es muy simple. El pH, a medida que baja, en 7 es neutro, el valor 7 es neutro. A medida que baja, va a ser ácido y va aumentando la acidez. Mientras más chiquito, más ácido. Ahí tienen ejemplos. En cambio, por encima de 7, mientras más grande, más alcalino o más básico. Ahí tienen ejemplos de la vida cotidiana. Bien, luego tenemos el pOH, que es una medida en la concentración de iones oxidrilos en la solución. Es como lo opuesto, lo contrario. ¿Sí? Tiene la misma fórmula, fíjense. pOH, potencial oxidrilo, es menos logaritmo de la concentración de los oxidrilos. Entonces, si yo tengo el valor de oxidrilos, por ejemplo acá, la concentración de oxidrilos en una solución es 0,05, nosotros vamos a hacer menos el logaritmo de la concentración, o sea, menos logaritmo de 0,05, ¿sí? Y nos va a dar 1,3. Si yo quiero saber el pH, sabiendo el pH, sé que la suma da 14, así que si este da 1,3, este da 12,7. Y para saber si es básica o ácida, bueno, los pH por encima de 7 son básicos, es bastante básica, y en el caso de los pOH es al revés. Por debajo de 7 son bases y por arriba de 7 son ácidos, 7 es el neutro. Por eso son exactamente lo opuesto. Y si yo tengo el pOH, hago 10 a la menos al valor del pOH y me va a dar la concentración de oxidrilos. Si tengo los oxidrilos, logaritmo, cambio de signo, tengo pOH. Si tengo el pOH, el 10 a la menos el valor del pOH me da la concentración de los oxidrilos. Bien, ahí tenemos unos ejemplos. Yo siempre uso estos dos. Siempre hemos usado con los chicos si queremos saber las concentraciones a partir del pH o del pOH. Nunca hemos usado ese. Sería lo mismo expresado de otra manera. Ahí hay dos ejemplitos para hacer. Y luego tenemos que el agua se autoioniza, o sea, las moléculas de agua entre ellas reaccionan, interaccionan y forman iones amonio y oxidrilos en la misma cantidad. Por eso el agua es neutra, no porque no tenga ni libere protones, done protones ni acepte protones, sino porque cuando está pura lo hace en igual cantidad, entonces como un empate entre la parte ácida y la parte básica, ¿sí? Y cuando calculamos nos da 7, su pH y su pOH puras, ¿no? Es neutra. Y la constante de ionización que se llama especialmente K-Water, como acá el agua es el reactivo, no se pone nada de agua, entonces nos queda simplemente la concentración de hidronios o de protones por la concentración de oxidrilos. El producto es 14.
Ahí tenemos la autoionización del agua. Esa sería la teoría y como última parte les propongo hacer un laboratorio con respecto a esto de ciertos indicadores donde cambia el color si está frente a un ácido o frente a una base. El objetivo es reconocer sustancias ácidas y básicas en su hogar. Simplemente con agua y repollo morado. Sí, ahí les dejo el videito donde explica cómo hacerlos y en el video les propone ciertas cosas, ciertas sustancias a reconocer. Si tienen esas, usen esas y si no pueden usar otras cosas que haya en su casa, otras sustancias. Y bueno, y con eso van a realizar un informe de laboratorio que lo van a agregar en las evidencias en una hojita donde van a escribir laboratorios, ácidos y bases, material a utilizar, el procedimiento, lo van a escribir, los resultados que los pueden organizar en una tabla, ¿sí? Una tabla donde estén las distintas sustancias, al lado ponga qué color se puso cuando le agregaron el indicador y qué conclusión sacaron, si era ácido o base, y que me puedan acompañar con una o varias fotitos como evidencia de ese trabajo. Bueno chicos, un beso grande y cualquier cosa me consultan.